Hoy es nuestro expositor, nuestro miembro de número, don Tomás Dardanelli, que pinta ya como un lucido y destacado y persistente investigador. Estamos muy complacidos de haberlo incorporado recientemente a este foro de señores mayores. Hoy nos va a exponer su trabajo sobre los orígenes gallegos comunes de las familias Romero, Guiraldes y Lagos. Adelante, Tomás. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a las autoridades del instituto por brindarme la oportunidad de compartir mi último trabajo. Y gracias a todos los presentes por su interés y participación. Así que, como decía Ernesto, los invito a adentrarnos en la historia de los Romero, los Lagos y los Guiraldes, tres linajes muradanos de muros en Buenos Aires. Antes que nada, quisiera compartirles los motivos que inspiraron esta investigación, que en un principio se limitaba a la familia Romero de Camaño. Surgió como una búsqueda accesoria a tres libros que me encuentro desarrollando muy lentamente. Se trata, en primer lugar, de Arraigo, libro en el que pretendo desarrollar mis líneas ascendentes americanas, con la intención de poder publicarlo en algunas décadas. Entre ellas se encuentra la familia de mis antepasados Romero. En segundo lugar, para el armorial argentino, en el que con Diego Molina de Castro esperamos tratar la heráldica de 1000 familias destacadas de nuestro país, no podían faltar las armas de este linaje, con gran actuación en los albores de la patria. Y finalmente, profundizando en la historia de mi familia paterna, los Dardanelli Pocard, para plasmar los hallazgos en el libro Mi querida Adelina, un pariente zarateño me mencionó que se decía en aquella localidad bonaerense que los Dardanelli éramos parientes y habíamos tenido mucho trato con los Atucha, destacadísima familia local, y me propuse entonces poder comprobarlo. Pero como suele pasar en las investigaciones extendidas en el tiempo, y esta fue una que se extendió mucho porque aproveché una pequeña cuarentena por dengue y mononucleosis para poder investigar a fondo, los documentos me llevaron por caminos desconocidos. Y así fue posible hallar nuevos vínculos desconocidos de los Romero de Camaño porteños con origen en muros. Se trata de dos fundadores de linajes criollos, Pedro Guiraldes, también nacido en Muros, hijo de una Camaño, y Francisco Lagos, por naturaleza muradano también, hijo de una Romero de Camaño. Sin embargo, un breve repaso por el listado del arte genealógico nos revela que ambas familias, los Lagos y los Guiraldes, ya fueron suficientemente tratadas. Los primeros en el libro Apuntes genealógicos de la familia Lagos, así como en el monumental Familias Argentinas de Diego Herrera Vegas, autor que también dedica varias páginas de su obra a los Guiraldes. Los Romero serían los únicos que todavía no contaban con una obra genealógica propia, más allá de algunas líneas biográficas expuestas en Hombres de Mayo, una situación que esta presentación y el artículo que va a ser publicado pretende modificar. Remontémonos entonces a la década de 1740, a la ciudad de Trinidad y Puerto de Buenos Aires del Virreinato del Perú de aquel entonces. A este incipiente poblado arribaba el gallego Eugenio Romero de Camaño y Parada, nacido en 1718 en la villa de Muros. Dedicado al comercio, logró ser en poco tiempo propietario de una tienda de 2 tirantes en una esquina de la ciudad, donde entre otros productos ofrecía efectos de Chile, traídos por él desde aquella región trasandina. Su patrimonio rondaba en aquel entonces los 1.300 pesos. Con un capital económico ya consolidado, se volvía necesario integrarse en la sociedad porteña. Y qué mejor forma que casándose con una dama criolla, descendiente de primeros pobladores. Así, un 21 de marzo de 1746, contraía matrimonio Eugenio Romero con Juana Baptista Silva de la Cruz, quien no aportó dote al matrimonio, como se extrae de distintos documentos notariales, pero
ofreció la posibilidad de ser parte de un clan de comerciantes portugueses y gallegos unidos por los negocios y la sangre. En efecto, Juana Bautista Silva era hija del comerciante, hacendado y carpintero portugués Domingo Francisco de Silva. Su madre, Luisa de la Cruz, era también hija de un comerciante portugués, el expedicionario Manuel de la Cruz Martínez, expedicionario de la colonia del Sacramento. Pero este, portugués, Martínez, había casado con una criolla de antiguo arraigo. Por eso, a través de su abuela materna, es decir, Juana Vallejo Morán, que al casar había recibido 240 varas de tierra para estancia en la Cañada de Escobar y 200 cabezas de ganado vacuno, Juana Bautista Silva descendía de los primeros pobladores europeos en el Río de la Plata, entre ellos Pedro González Morán, Juan Domínguez Palermo y Garci Gómez Dotón. Tanto Eugenio Romero de Camaño como Juana Bautista Silva cultivaron la fe y caridad cristianas. Ambos fueron hermanos de la venerable Orden Tercera de San Francisco y al testar pedirían que se amortaje su cuerpo con el hábito de cuerda de su sagrada religión. En su hogar piadoso nacerían a lo largo de un cuarto de siglo por lo menos 13 hijos, desde la primogénita María Jacinta Romero, bautizada en 1747, hasta la benjamina Francisca Antonia, nacida en 1772, pasando por María Teresa, Martín Eugenio, María Isabel, Esteban Domingo, María Manuela, Mariano Tadeo, Petrona de Alcántara, María Lorenzo del Tránsito, Juan José, María Josefa Jacinta y María Josefa. Pero en el Padrón de Buenos Aires de 1778 acompañan al matrimonio menos de la mitad de ellos, es decir, 6 de los 13. Lamentablemente era muy común en aquel entonces que un número importante de los hijos de una familia murieran párvulos o infantes. Figuran en dicho registro, en la casa particular de don Eugenio Romero, mercader, doña Juana Silva, su mujer, sus hijos Esteban, también mercader, Teresa, Isabel, Petrona, Josefa y María, todos solteros españoles, y sus 6 esclavos, Gertrudis, Rita, Mariano, Martín, Juan y Pedro. De los Romero Silva empadronados, de los hijos de Eugenio Romero, sabemos que todos ellos, menos la menor, María, llegarían a la adultez y formarían su propia familia. Efectivamente, son también los 5 hijos que declaran haber tenido ambos padres al testar en 1786, Eugenio Romero, y 1799, Juana Bautista Silva. Así Eugenio Romero de Camaño declara en su última voluntad de puño y letra que, y cito, al dicho mi hijo, don Esteban, le tengo dado para su trajín y manejo el uso de la esquina edificada donde tiene la tienda, su trastienda y otro cuarto más. Y además de esto ha estado comiendo y bebiendo de mi mesa, y lo está. Pero por nada de esto quiero que se le haga cargo alguno en ningún tiempo, porque me ha sido buen hijo y me ha ayudado a ganar el caudal que tengo con mucha honradez y fidelidad. Y su mujer, Juana Bautista Silva, al testar declara que es mi voluntad que del quinto de mis bienes se le den a mi nieta Juana María Álvarez 200 pesos en que la mejoro atendiendo su situación y cariño que le profeso. Evidentemente había lazos muy fuertes dentro de esta familia. Los padrinazgos cruzados entre la segunda y tercera generaciones criollas de la familia dan cuenta una vez más los vínculos profundos entre sus integrantes. Pasemos ahora entonces a describir brevemente la actuación de las 5 ramas de la familia Romero. La primera rama de la familia es la de los Parcero Romero. María Teresa Romero Silva casó en 1783 con el también gallego Jacinto Antonio Parcero de Vargas, nacido en la feligresía de Santa María de Bayona, en Tui, teniendo el matrimonio 3 hijos. La alianza familiar no es casual. Parcero ya había sido en 1772, años antes, padrino de una de las hermanas menores de María Teresa Romero. Y pasando de página en el padrón de 1778, de donde se consigna Eugenio Romero y su familia, encontraríamos a Jacinto Antonio Parcero viviendo en un cuarto de la calle en la morada de Eugenio Romero. Era común en aquel entonces que un comerciante reciba a un paisano de su misma región más joven para tomarlo como aprendiz y eventualmente unirlo a su red familiar casándolo con una de sus hijas, lo que efectivamente ocurrió en este caso. Los Parcero gallegos tuvieron su solar primitivo en Entenza, Pontevedra. De allí pasaron en el siglo XVI, según afirman los principales tratadistas, a San
Martín de Colla, Tejares, Tuy y Bayona, de donde proceden los parceros argentinos. Las armas de esta familia son las que figuran en el primer cuartel de la pintura del blasón de los parceros de Lira, realizada por Luis Macaro. Se trata de un campo de azur con 2 leones de oro rampantes y afrontados, surmontados por una estrella de plata de 6 puntas. De Bayona fueron naturales también Luaces y Tomás Parcero de Ulloa, rectores del Colegio Mayor de Fonseca en 1582 y 1681, y Juan Parcero de Lima, familiar del Santo Oficio en Lima desde 1629, probablemente parientes del joven Jacinto Antonio Parcero, radicado en Buenos Aires. De los 3 hijos de Jacinto Parcero y Teresa Romero, tanto Josefa como José Ignacio serían solteros. Solo Rufina tendría descendencia por casar con el vasco Pedro Pablo de Urquiaga, cuyo pariente más conocido en nuestro continente fue el capitán Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, cuyo retrato vemos en pantalla, que fue un funcionario muy importante de Trujillo, en el Perú. Pedro Pablo de Urquiaga, nacido en Ondarroa, sumó su nombre a la nómina de aquellos héroes que defendieron a nuestra ciudad de las invasiones inglesas, al integrar la tercera compañía de vizcaínos y navarros durante la defensa de Buenos Aires. Sobre su linaje afirma Jerónimo de Villa en su nobiliario manuscrito del siglo XVII que la familia Urquiaga tiene su casa y solar entre las villas de Ondarroa, donde nace Pedro Pablo, y Lequeito, siendo sus armas las que vemos una águila de gules en campo de plata y bordura de azur con aguiletas y castillos de oro. De los 5 hijos del matrimonio Urquiaga tendrían sucesión José Jerónimo, casado con Isidora Ceballos Cepeda, y María Josefa, mujer del capitán Gil José Rafael Méndez Muñoz, destacado militar, de una familia Méndez muy conocida, tratada en la revista 18 del Instituto, si mal no recuerdo, y familia del hoy intendente de San Miguel, Jaime Méndez. El único de los Méndez Urquiaga en formar familia sería Gil José Méndez, importante médico que, por ser el único heredero de sus padres y de los pocos sucesores de sus abuelos y bisabuelos, por ser la mayoría de sus tíos y tíos abuelos solteros, lograría consolidar un holgado patrimonio, a tal punto que al morir sus bienes incluían 26 propiedades en la ciudad de Buenos Aires, una chacra en San Isidro y un terreno en San Martín. El doctor Gil Méndez fue quien impulsó, junto a Fuentes y a González Catán, la creación de un hospital específicamente psiquiátrico en Buenos Aires, que se construyó y llamó en aquel entonces Hospital de San Buenaventura y que hoy es el Hospital Bordo. Ejerció su profesión con gran valentía durante las epidemias de fiebre amarilla y cólera, tanto en Buenos Aires como en San Isidro, muriendo contagiado de tan noble tarea. Lo recuerda hoy el Monumento de los Caídos por la fiebre amarilla en el Parque Ameguino, que se ve en pantalla. De su matrimonio con Andrea Iturriaga Ortiz Basualdo tuvo varios hijos, pero todos ellos solteros. Sí tuvo descendencia su hija María Josefa Méndez Alonso, casada con el médico y hacendado piamontés Luis Dardanelli Varelli, siendo ellos mis tatarabuelos. Se radicaron en Zárate y de ellos descendemos los Dardanelli Méndez, Dardanelli Pocar, Dardanelli Alsina, Olivera Aguirre Dardanelli, Cristi Newbery Dardanelli, etc. La segunda rama de los Romero de Camaño es la de los Mier Romero. Toribio de Mier García, nacido en Soto, en Reynosa, provincia de Santander, fue llamado por su tío Ambrosio de Mier a Buenos Aires, donde era fuerte comerciante, con tienda en la calle del Cabildo. Aquí radicados casaría con Isabel Romero Silva, y aunque tuvieron 5 hijos, Bartolomé, Josefa, Gabriela, Manuel y Evaristo, todos ellos ya habían muerto al estar su padre en 1820 en alguna tragedia, alguna desgracia que desconocemos, pero bueno, tiene mucho interés saber por qué habrá sido. A Toribio de Mier le cupo el honor de ser uno de los vecinos de Buenos Aires que pasaron a la historia al formar parte del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Cuando fue su turno de hablar, expresó conformarse en todas sus partes con el voto de Saavedra, siendo esta su primera y última actuación en la política rioplatense. Esta es la rama más corta, digamos, más limitada de la familia, porque bueno, los hijos no tuvieron ninguna descendencia. La tercera rama es la fundada por el coronel Esteban Romero Silva, el miembro más destacado de esta familia en portar el apellido por varonía. Dedicado al comercio, pudo consolidar un gran patrimonio con ayuda de su padre y aportar al propio matrimonio
pesos, una suma considerable en aquel entonces. Por su desempeño en la primera invasión inglesa fue designado teniente coronel por la junta que mandó a hacer Santiago de Liniers. En la segunda invasión se hizo cargo de la batería de Olivos, asistido por Díaz Vélez, aportando al rechazo del invasor inglés. Llegada la revolución, apoyó decididamente a Cornelio Saavedra. Vemos que varios de los miembros de la familia Romero apoyaron mucho a Saavedra. Había una idea ahí de clan y de postura familiar, participando del Cabildo de Mayo y reemplazándolo al mando del regimiento de Patricio. Fue funcionario varios años y como integrante de la Junta de Representantes ratificó el Tratado de Paz Perpetua entre Buenos Aires y Santa Fe. Y cuando se tuvo que elegir gobernador, votó por Martín Rodríguez, que también tenía un gran vínculo con la familia, y luego con Dorrego. Finalmente, el coronel Romero, poco antes de morir, en sus memorias autobiográficas, resume con estas palabras un poco de lo que fue su actuación. Nuestra revolución la he pasado trabajando y dando ejemplo a mis paisanos, prestando dinero al gobierno y dándole, y no le he pedido un peso. Diga algún paisano si ha visto a Romero pintando Simón, sino pensar y trabajar con tesón en el fomento de nuestras ideas sobre nuestra emancipación, como aparece de los extraordinarios servicios que están demostrados, pues a no haber tenido una pasavida, como dicen mis paisanos, no tengo duda en decir, no tendría hoy cómo dar una camisa a mis hijos. Gracias a Dios. Dicen que junto a los grandes hombres se suelen encontrar grandes mujeres. Y los Romero no son la excepción a la regla. El coronel Romero había casado con María Micaela Suárez Moreno, considerada una patricia argentina, y siendo por ello incluida entre las damas patriotas biografiadas por Adolfo Carranza, quien destaca la donación de 100 pesos fuertes con la que Micaela Suárez Romero se suscribió en auxilio de la expedición del general San Martín. Un retrato suyo, que también vemos en pantalla, fue donado al Museo Histórico Nacional por uno de sus nietos en 1837. Entre los hijos del matrimonio Romero Suárez, 2 formaron familia. Uno de ellos fue Fabián Romero, comerciante, quien tuvo la generosidad de recibir en su casa a sus hermanas solteras Juana y Olaya por largos años. Casó en Montevideo con María del Carmen Rodríguez Carrasco, hija del amigo de su padre, el gobernador Martín Rodríguez. Entre sus hijos, Micaela Romero Rodríguez casaría con su tío carnal Manuel Rodríguez Carrasco, empleado de la aduana porteña. Manuela Romero Rodríguez contraería matrimonio con Carlos Medrano Sánchez Zavala, preceptor escolar, de la familia del congresal de Tucumán y abogado Pedro Medrano Cabrera. Tuvieron 2 hijas, Gregoria y Ramona Medrano Romero, que hasta donde me consta fueron solteras. El tercer hijo de Fabián Romero y Carmen Rodríguez fue Esteban Romero, contador empleado por 30 años de la Casa de la Moneda y quien donara el retrato que vimos de Micaela Suárez de Romero. Casó Esteban Romero con la oriental Ernestina Castilla, siendo padres de por lo menos 7 hijos. Entre ellos, Ernesto Romero Castilla, casado con Teresa Solar, perpetuó el apellido Romero por varonía. Y esta es la única línea de toda la familia donde hay muchas más hijas mujeres que hijos varones, donde el apellido Romero tal vez llega hasta nuestros días, algo que no pude comprobar, pero que es muy probable. La segunda subrama de los Romero Suárez es la formada de casar Manuela Romero con Bernardo Francisco Javier Pereda de la Cruz. El padre de Bernardo, radicado en Buenos Aires, había nacido en 1742 en Villarcayo, ciudad de Castilla la Vieja, en la provincia de Burgos, aunque descendía de hidalgos empadronados en Butrera. En dicha merindad se encuentran 4 localidades que nos resultan relevantes: Butrera, Pereda, Bedón y Villanueva la Blanca. Todas ellas evidentemente muy próximas entre sí, a 2 kilómetros de distancia cada una. De Butrera fue originario la familia de Bernardo Pereda, el marido de Romero, donde desde tiempos antiguos se encontraron sus antepasados empadronados como hijos dalgos. De la vecina villa de Pereda fueron oriundos los mayores de Celedonio Pereda, poderoso comerciante, nacido en la cercana Bedón, también en el mapa, de la familia del Palacio Pereda, que se encuentra justo enfrente de este club. No sería descabellado pensar que ambas familias Pereda, la de Bernardo y la de Celedonio, hayan tenido en un comienzo un origen común.
Finalmente, en la también vecina Villanueva de la Blanca, hallamos en el frontispicio del Palacio Fernández Brizuela, es el mismo lugar de donde vienen los Brizuela riojanos, así que también están las armas de esta familia, las armas de Pereda, que corresponderían quizás a los Pereda de Bernardo y a los Pereda de Celedonio, por encontrarse esta localidad solo 2 kilómetros y siendo el mismo apellido, algo que, bueno, habría que comprobar. Bernardo Pereda fue doctor en ambos derechos, recibido en Chuquisaca, de la misma camada que Vicente López y Planes, Nicolás de Anchorena y Andrés Pacheco de Melo. Radicado en Buenos Aires, fue regidor del Cabildo, auditor de guerra de Soler, secretario de gobierno de Hacienda de Balcarce, legislador, juez, defensor de pobres y otros muchos cargos públicos. Fue también por varios años vocal del Superior Tribunal de Justicia, junto a Vicente López, a Roque Sáenz Peña, Cayetano Campana, etc. Y en la imagen lo podemos ver junto a su mujer, Manuela Romero, y a su hijo, Manuel Pereda Romero, en miniaturas de Carlos Enrique Pellegrini. El que fuera retratado un niño crecería para ser el doctor Manuel Pereda, destacado abogado, también venerable maestro de la logia Obediencia a la Ley, a la que pertenecieron entre otros Sarmiento, Rómulo Nahón, Benjamín Victorica, José Hernández. Su hermana Mercedes Pereda, conocida familiarmente como Mamita Mercedes, casó con Alfonso de la Ferrer Lespada, de noble familia vasco-francesa, hija del alcalde de Navarrenx. De ellos descienden, entre otras, las familias La Ferrer Pereda, La Ferrer Guinech, La Ferrer Madero, Pinedo La Ferrer, La Ferrer Guerrico, La Ferrer Moreno Huello, etc. Entre los hijos del francés Alfonso de la Ferrer y Juana Pereda se destacó Gregorio de la Ferrer Pereda. Político y dramaturgo, Gregorio de la Ferrer se desempeñó como intendente de Morón y diputado de la Nación por la ciudad de Buenos Aires. Fundó el diario El Fígaro y cultivó una dramaturgia única en el país. En 1911, junto a Pedro Eluro y Honorio Luque, fundó en la ciudad de La Ferrer en La Matanza, que aún hoy lo recuerda con su nombre. Casado con la porteña Teodosia Leguineche Escurra, sus descendientes siguieron muy vinculados a la política de nuestro país. Así su hijo Alfonso de la Ferrer fue canciller de la República, luego de la Revolución Libertadora, y su bisnieto Federico Pinedo de la Ferrer, destacado dirigente político, senador, diputado, y por 12 horas en el año 2019, titular del Poder Ejecutivo, 2015, titular del Poder Ejecutivo de la Nación. La anteúltima rama de los Romero es la de los Martínez Romero. El entronque hasta ahora desconocido pudo ser esclarecido gracias a las transcripciones parroquiales realizadas por Aldo Viriera y a los documentos notariales disponibles en el Archivo General de la Nación. Petrona de Alcántara Romero casó en 1779 con el asturiano Francisco Martínez Fernández, nacido en Villanueva de Oscos, seguramente, al igual que los demás hombres del clan, comerciante. A través de las 3 hermanas Martínez Romero, María Teresa, María Josefa y María Toribia, el matrimonio tuvo dilatada sucesión. Entre las familias descendientes del caballero asturiano y la dama criolla se encuentran los Soteros, Candón, Monguillot, Nelson, Loza, Pondal, Fuentes Rocha Patiño, hermano Urquiza, Biel Temperley, Arechavaleta, Ortelli, González de Solar, Uri, Monsegur y un largo etcétera. Finalmente, la rama más joven de la familia Romero fue la que mayor relevancia social alcanzó en Buenos Aires. María Josefa Jacinta Romero, nacida en 1769, fue de las hijas más chicas de Eugenio Romero y Juana Bautista Silva. Su madre, al testar, declaró que es mi voluntad que una mesa de arrimo y el nicho de Nuestra Señora de la Concepción que tengo en mi sala se le dé a mi hija doña María Josefa Romero, una muestra de su cariño maternal. Casó María Josefa con Alberto Álvarez, nacido en Padrón, Galicia, de quien lamentablemente no hemos podido hallar más información porque probablemente su matrimonio se haya celebrado en la iglesia de San Nicolás de Bari, cuyas partidas de la época fueron consumidas por el fuego en un vil incendio provocado por seguidores de un conocido general. Lo que sí sabemos es que la familia alcanzó una posición económica importante y que al morir Josefa Romero de Álvarez, su hija y yerno invirtieron en sus funerales y sufragios más de 8.000 pesos moneda corriente, una cantidad exorbitante de dinero en ese entonces. La única hija sobreviviente del matrimonio, Juana María Álvarez Romero, vecina de Buenos Aires,
Contrajo matrimonio en 1807, siendo padrinos sus tíos Toribio Mier e Isabel Romero, con Francisco de Atucha Juena, nacido en Dima, Vizcaya, de la familia de los señores de la Casa Torre de Atucha en Lemona, quien aportó 4.000 pesos metálicos en efectos secos. Atucha se dedicaría al comercio, siendo propietario de una finca en las calles de Piedad y de las Artes, y compraría un campo en Lobos, con hacienda vacuna, caballar y lanar, dando inicio a un centenario vínculo de su familia con la actividad ganadera en nuestro país. En la pintura en pantalla podemos ver a uno de sus hijos, Teodoro Atucha Álvarez, junto a su mujer e hija, en una obra de Maciel resguardada por el Museo Bodón. Pero entre las numerosas ramas de la familia Atucha, concentrémonos por hoy en dos. Por un lado, la formada por Jorge Atucha Álvarez, importante hacendado, diputado provincial, director del Banco Provincia y del Ferrocarril Oeste, que luego de casar con Manuela Lima Cabrera, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Adela Sarasa Moyano, hija del guerrero de la Independencia Saturnino Mariano Sarasa Tirado. Una de sus hijas, Adela María de Atucha, casó con el doctor Arturo Gramajo Cárdenas, intendente de Buenos Aires durante la presidencia de Victorino de la Plaza. Su hija, Adela Gramajo Atucha, sería la mujer de Carlos Patrón Postas, ganadero y vocal de la Sociedad Rural Argentina. Y su otra hija, María Elena Gramajo Atucha, casó en París con el conde Federico Gaetano Pavoncelli Mónaco, de los príncipes de Arianiello, a quienes vemos en pantalla en ocasión de su casamiento. Obviamente es una familia muy extendida, todos los Atuchas son parientes y vienen de este tronco común, pero bueno, por cuestiones de economía y de paciencia del público decidí solamente centrarme en algunos. Otro de los hijos del matrimonio Atucha Sarasa fue el homónimo de su padre, Jorge Atucha hijo. Educado en el Colegio Saint-Bart de París, fue un importante hacendado y miembro de la Sociedad Rural Argentina, así como socio muy activo del Jockey Club de Buenos Aires, que lo recuerda en el nombre del Gran Premio Jorge de Atucha. Casado primeramente con Teresa Llavallol Lería, al enviudar contrajo segundas nupcias con su concuñada Carmen Bowers Pearson. De su primer matrimonio fue padre, entre otros, de Adela Atucha Llavallol, mujer de Carlos Caro Potestad, conde de Cuevas Vera y muy importante diplomático español, de Josefina Atucha Llavallol, mujer de Pierre Lévis de Montigny, tercer marqués de Jaucourt, gran aficionado a las carreras de caballos, y el hacendado Jorge María Pedro Pablo, muchos nombres, de Atucha Llavallol, que de su matrimonio con María Luisa Salas Martínez también dejó dilatada descendencia. El matrimonio Atucha-Llavallol también dejó su huella en el patrimonio arquitectónico porteño. En 1924, el arquitecto René Sergent terminó la construcción de la residencia familiar, conocida actualmente como Palacio Atucha, de un logrado estilo academicista que se encuentra a tan solo unos metros del lugar donde estamos en este momento. Asimismo, las damas de la familia Atucha no se privaban de ningún lujo, siendo retratadas por algunos de los mejores pintores de su momento, entre ellos Ignacio Zuloaga, que retrata a Teresa Llavallol de Atucha en 1917 en París, vestida de verde, y Philippe Alexius de Laszlo, conocido como el retratista de Reyes, que pinta a Adela Atucha de Gramajo en 1914 en Londres, vestida de negro. La segunda rama que me gustaría mencionar es la de José Atucha Álvarez, casado con Justa Lima Cabrera, hija del hacendado zarateño Toribio Lima, un hacendado muy importante y que les dio a los Atucha también un gran poder y un gran patrimonio en la zona de Zárate. Se radicó el matrimonio en su estancia de Rincón de Atucha, en esa localidad de Zárate. José Atucha y Justa Lima fueron grandes impulsores del progreso local de la región donde se encontraban sus tierras. Así a José Atucha lo recuerda tanto la localidad homónima como las centrales nucleares Atucha 1 y 2, y a Justa Lima la localidad de Lima, su estación de tren y una calle en esa ciudad. A pesar de no haber tenido hijos, el matrimonio Atucha-Lima, José de Atucha sí dejó sucesión en Carolina Brian Larrazábal. Entre sus nietos se encuentra Carolina Atucha Ocampo, casada con Diógenes Urquiza Anchorena, a quienes se mencionó en la conferencia última de nuestro instituto. El misterio familiar quedó entonces revelado.
Aquel mito sostenido por mis mayores de que los dardanelis zarateños se encontraban emparentados con los atucha, radicados en esa localidad, era una verdad cuyo sustento concreto se había olvidado en el tiempo. Se trataba de primos lejanos, unidos por su origen común en los Romero de Camaño. Y aunque el vínculo familiar parezca distante, si consideramos que Josefa Romero Silva se había casado con un inmigrante, con Álvarez, sin familia en Buenos Aires, que su hija Juana Álvarez Romero fue hija única y que se casó con un inmigrante vasco, atucha, no es descabellado pensar que los Parceros, los Urquiaga, los Méndez puedan haber continuado su relación con sus primos atucha, y de ahí este mito tan difundido en mi familia. Dado entonces a conocer el itinerario de actuación de los Romero de Camaño en Buenos Aires, quizás surja la pregunta: ¿cuál es el origen de esta familia en el viejo continente? El mito decimonónico más difundido es que a nuestras orillas llegaban los relegados de Europa, la gente más humilde, con menos formación y oportunidades del otro lado del Atlántico. Sin embargo, la historia de los Romero prueba que no es siempre el caso, siendo muchas las familias llegadas a nuestras tierras que podían probar tener un origen ilustre y honrado. Así, el historiador local Ramón Artaza Malvares afirma que los Romero de Muros proceden del solar de la torre de Matazuelo, de la casa de Noya, que se tiene por principal de la que descienden los demás. Y si nos remitimos a los orígenes evidentemente míticos del linaje, obviamente no tienen un sustento histórico, pero más como dato de color, continúa el autor expresando que los de este apellido descienden, según antigua tradición, del insigne caballero García de Romeu, aragonés, que se halló en la batalla de Navas. En efecto, los Romero de Camaño, que figuran también como Romero, Romeu o Camaño Secas, protagonizaron la vida social y política de Muros por lo menos los últimos 5 siglos. Entre los miembros más destacados de esta villa se encuentran Juan Romero, notario público y escribano de su majestad en 1520, Juan Romero Bermúdez, alcalde ordinario de Muros en 1633, Domingo Romero de Camaño, escribano muradano a fines del siglo XVII, y muchos otros que van a desarrollarse más profundamente en el trabajo. Pero la nombradía de los Romero de Camaño muradanos no se limitó a tierras gallegas. A través de los siglos podemos destacar a personajes como el capitán Payo Romero, vecino de Muros, que pasó a Indias en 1539, siendo gobernador de Popayán, y que tuvo una vida apasionante, y gran parte de los escritos geográficos son de mucho interés para adentrarse en la época y en lo que fue la conquista y todo lo que implicó. Jacinto Romero de Camaño y Sotomayor fue corregidor de Conchucos en 1667, y Joaquín Romero de Camaño Lamas, nacido en 1754 en Noya, la ciudad vecina a Muros, fue caballero de la Orden de Carlos III. Las armas familiares las trae el padre Crespo Pozo, indicándolas específicamente para los Romero de Muros. Estas son las que se describen como de sinople de verde, 12 orejas de plata puestas en 2 palos, acompañadas de 6 pares de bordones de oro en aspa, 3 a cada lado. Coinciden con él los autores de escudos de Noya, quienes nos explican también que se trata de armas parlantes. Resulta que en tiempos pasados el bordón era el bastón que utilizaban los peregrinos, que era más alto que el adulto promedio, y que a estos peregrinos que iban buscando la devoción por un santuario, se decía que se encontraban en romería, ¿no? Era una forma de decir que se encontraban peregrinando, y por ello a este bastón se le comenzó a decir romero. Entonces, que estén estos bastones en el escudo era una forma simple, en una época que nadie sabía leer y escribir, de entender que se trataba de la familia Romero. Los ejemplos de estas armas son innumerables en Muros, entre ellos el escudo esculpido en el frontispicio de la capilla de la Virgen del Carmen de Muros en 1767 y en una piedra armera cercana a la capilla del Carmen. Creo que se ven bastante claro en este cuartel, donde vemos las orejas y los bastones. Las armas de nuestros Camaño también están suficientemente probadas. Según Crespo Pozo, se trata de un campo de gules colorado con un árbol de sinople de verde perfilado de oro, acompañado de 10 lanzas de plata y oro. Son, dicen los autores, las que usaron entre otros los marqueses de Villa García, que eran Camaño. Se encuentran presentes en una casa en Muros, que da el muelle de cerca. Aquí en este cuartel están bien claras las armas, y en el retrato de José de Mendoza Camaño y Sotomayor, marqués de Villa García,
mucha actuación en Perú. Ahí están ambos cuarteles. Pero las armas de los Romero y de los Camaño no se encuentran solo probadas, sino que se encuentran también unidas, representando el apellido compuesto Romero de Camaño, el apellido de Eugenio, el fundador del linaje. El ejemplo más claro es el blasón esculpido en la capilla de la Virgen de las Angustias. Si vemos la imagen en detalle, podemos distinguir fácilmente las armas de Romero en el primer cuartel, las de Camaño en el segundo, las de Carballido y las de Patiño. En la vecina Noya hay ejemplos de armas donde incluso se funden en un mismo cuartel las de Romero y Camaño, dando cuenta del estrecho vínculo entre ambas familias. Les presento entonces mi versión en computadora de las armas de los Romero de Camaño Muradanos y en consecuencia también las del linaje argentino. Habiendo ya contestado los tres interrogantes que inspiraron esta investigación, el origen de los Romero, sus armas y el vínculo entre sus distintas ramas, resta una última cuestión adicional, y es que en la búsqueda de información documental aparecieron otras dos familias de origen muradano radicadas en nuestra ciudad, los Huiraldes y los Lagos. Con información matrimonial del 16 de junio de 1744, contraía matrimonio en Mendoza el gallego Pedro Antonio Huiraldes Camaño, nacido en Muros, y la criolla Rosa Antonia Molina Vasconcelos y Cañedo. Pedro Antonio Huiraldes, originalmente Giraldes o Giraldes, era hijo de Pedro Giraldes da Fontes y de Francisca Antonia Martínez de Camaño, ambos muradanos, y nieto de Domingo da Fontes y Dominga de Ulla, y de Domingo de Camaño y Cecilia Lagos. Aunque poco se pudo hallar sobre la familia Giraldes en Muros, que probablemente no haya sido originaria de esa localidad, y nada dice sobre la familia Artaza, este historiador local que trató muy profundamente todas las familias del pueblo, resulta sugestivo que en esos mismos años haya existido otra familia Giraldes Camaño o Giraldes de Camaño en la cercana Santiago de Compostela, a poco más de 40 kilómetros, todo dentro de La Coruña. A ella perteneció el capitán Bartolomé Giraldes y Romero de Camaño, su hijo Gabriel Giraldes de Camaño y Leis, señor del Paso de Maulán, y su hijo Luis Giraldes de Camaño y Ariá, señor también de la Casa de Maulán. Entre muchas otras familias de la aristocracia española, fue descendiente de este caballero María de la O, un nombre muy particular, Giraldes y Cañas, segunda duquesa de Gor y octava vizcondesa de Valoria, cuyo retrato se conserva. Las armas de esta familia, presentes en el retrato, las trae también Crespo Pozo, describiéndose como un campo de azur cargado de una banda de oro, a veces de gules, engolada en dragantes de lo mismo, acompañada de una estrella de oro en jefe y un león rampante de gules en punta. De comprobarse la hipótesis de que ambas familias, Giraldes de Camaño coruñesas, tendrían un origen común, entonces estas armas también les corresponderían a los Giraldes criollos. Ya radicados en Mendoza de Cuyo, varios de los Giraldes Molina se casaron con criollos y tuvieron extendida sucesión. José Huiraldes Molina casó con Juana Maurín, teniendo descendencia en San Juan, siendo padres del destacado presbítero Fulgencio Huiraldes. Fernando Huiraldes Molina, regidor, alférez real, alcalde y regidor de Mendoza, casaría con Isabel Zapata Yepes. Justo Huiraldes Molina mantuvo vínculo con Josefa Reynoso, al parecer de la familia de los Ortubia. Felipe Huiraldes Molina, casado con Leonor Zapata Videla, tendría sucesión Huiraldes Zapata, Huiraldes Villegas, Lucero Huiraldes, etc. Y Clemente Huiraldes Molina, viudo de Mercedes Molina Quirós, se casaría con Antonio Videla Reyes, siendo antepasados de los Huiraldes Videla. Pero los Huiraldes más conocidos son los que pasaron a Buenos Aires. El fraile franciscano Pedro Huiraldes Molina tuvo en María Gómez a Pedro Huiraldes hijo, quien radicado en la capital de las entonces Provincias Unidas, casaría con María del Carmen Ruiz Barragán. Entre sus hijos, José Antonio Huiraldes fue hacendado ganadero y directivo de la Sociedad Rural Argentina. Con Mercedes Guerrico Massa serían padres a la vez de Manuel José Huiraldes Guerrico, intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, donde su abuelo se había radicado algunos años atrás.
Manuel Huiraldes se casaría con María Antonia Gornicol. Uno de los hijos del matrimonio, Ricardo Huiraldes, sería uno de los novelistas más reconocidos en la historia de nuestro país, regalándonos su prosa y versos, y en especial su más conocida obra, el gauchesco libro Don Segundo Sombra. Tuvo por musa inspiradora a su mujer, Adelina del Carril Iraeta, también escritora y traductora de obras extranjeras, ambos retratados y en pantalla. Explorado ya el itinerario de los Huiraldes, hubo una tercera familia radicada en el Río de la Plata. El 4 de marzo de 1790, Manuel del Cerro y Juana Castilla atestiguaban cómo Francisco Lagos y Romero de Camaño, nacido en Muros, contraía matrimonio con la criolla Ana Josefa Salces Martínez en la iglesia del Socorro de Buenos Aires. El apellido de Francisco Lagos, como se lo conoció a él y a sus descendientes en nuestro país, era originalmente de Lago. Su padre figura empadronado en 1761 en Muros como Félix de Lago, tendero y tabernero, casado de 28 años con un hijo menor. Los Lagos parecen haber sido una familia con una actuación menos destacada que los Romero, Camaño y Giraldes, aunque obviamente hay excepciones, como Juan Pérez del Lago, juez ordinario de Muros en 1542, es decir, ya hay alguien con un oficio público en el siglo XVI de esta familia. Y de la familia materna de Francisco Lagos, el radicado en Buenos Aires, los Romero de Camaño, ya mucho hemos compartido, se trata seguramente de la misma familia que la de Eugenio Romero. Sobre el escudo de estos lagos, Guillermo Hilario Lagos, en su libro sobre la familia, pinta sobre un campo de gules, un campo colorado, 5 flores de lis de oro, puestas en su cuerpo. Estas son las armas que traen los García Carrafa para los Lagos. Teniendo en cuenta que los mencionados autores les asignan a los apellidados Lagos de manera muy general y que los nuestros originalmente no eran Lagos, sino de Lago, no pareciera ser esto prueba suficiente para asignarle esta persona a la familia en cuestión. Sin embargo, en Muros existen algunos ejemplos de heráldica donde podríamos encontrar este escudo, es decir, las 5 flores de lis puestas en aspa, en cruz. En el escudo sobre la capilla de la Virgen del Carmen, que vimos hace algunas filminas, y en otro en la casa de los herederos de Juan Malvares Canosa, se aprecian claramente 5 flores de lis puestas en su cuerpo. Aunque podría tratarse de las armas descritas para los Lagos, en rigor de verdad podrían ser las de otros linajes galaicos, como los Aldao, los Alvarado, los Casal, los Falcón, los Fontes, los Porres o los Tribes, entre tantos otros. Aunque estas familias, vale la aclaración, nunca fueron nombradas en documentos murganos, es decir, en los documentos de Muros la única familia a la que se le podrían atribuir estas armas son los Lagos, perdón. Así que lo más probable es que se trate de ellos, pero no podemos hacer la aseveración todavía. Ya instalados entonces en Buenos Aires, Francisco Lagos y Romero de Camaño instaló una pulpería en la calle de las Torres. Con Josefa Salces formaron una numerosa familia, y al morir ella, el viudo casó en segundas nupcias con Gabriela Navarro Gutiérrez, también con sucesión. Entre sus hijos, el alférez Juan Pablo Lagos Salces fue destacado militar del Regimiento de Dragones y casó con la sanisidrense Petrona López. María Ventura Lagos Salces, que figura en algunos trabajos como casada con Vicente Corbalán, fue en realidad soltera. Se extrae de un expediente sucesorio muy interesante, donde distintos miembros de la familia entran en pleito por unas propiedades que había dejado el padre a morir, y hay muchísima información familiar. Y yo creo que se la nombra como la mujer de Vicente Corbalán, porque en realidad la mujer de este destacado personaje fue Ventura Blanco. Entonces tal vez el mismo nombre, Ventura Blanco o Ventura Lagos, llevó a la confusión. Y finalmente el general Hilario Lagos fue el miembro más conocido de esta familia porteña. Desde joven participó en numerosas campañas militares. Fue guerrero de la Guerra de Brasil, del Ejército de Lavalle, de la Expedición Rosista al Desierto y del Sitio de Montevideo. Peleó y fue derrotado en Caseros para ser reincorporado luego en Dolores y Luján. Sitió la ciudad de Buenos Aires en 1852, quizás el hecho más conocido de su biografía, siendo elegido gobernador por una legislatura reunida en San José de Flores. Luego de caído el sitio, se estableció en Rosario, hasta participar en la batalla de Cepeda, y volver a su ciudad natal de Buenos Aires luego del pacto de San José de Flores.
además de su sucesión natural en Gregoria Vera, con su legítima mujer, Toribia de la Fuente Trillo, tendría varios hijos, de quienes descienden las familias Lagos, Merlo Lagos, Lagos Yo, Lagos Jurado, Lagos Zavala, Lagos Terrero, Pazman Lagos, Agote Lagos, Lagos Canivari, Lagos Discornia y un largo etcétera. Su nieto, el teniente general Julio Alberto Lagos Yo, casado con Clara Terrero Solá, fue uno de los fundadores del Grupo de Oficiales Unidos o GOU, y a partir de la Revolución Libertadora, comandante en jefe del ejército argentino. Y en la imagen lo vemos años más tarde siendo embajador argentino en España, en conversación con el entonces presidente español Francisco Franco. Y bueno, el retrato de la pintura es Hilario Lagos, padre. Resumiendo entonces lo expuesto, existieron 3 familias muradanas cuyos miembros pasaron al Plata e hicieron importantes contribuciones a nuestra historia nacional: los Romero, los Huiraldes y los Lagos. Familias que, por venir de un pueblo de menos de 10.000 habitantes y compartir varios apellidos en común, que en el gráfico se ve esta cantidad de entronques distintos, compartían seguramente un linaje común y compartían sangre. Seguramente las 3 familias encontraron su más remoto origen en un antiguo solar de Camaño, ¿no? Pensemos que los Huiraldes son Martínez de Camaño, los Lagos son Romero de Camaño y los Romero de Camaño son Romero de Camaño. Lamentablemente, hoy en día el Archivo Diocesano de Santiago no responde solicitudes genealógicas porque aducen estar sobrepasados con los pedidos de documentos para ciudadanías. Así que lamentablemente ese vínculo preciso entre las 3 familias todavía no se pudo encontrar. Seguramente se pueda, porque en su momento Diego Herrera Vegas consiguió documentos parroquiales de los Huiraldes que llegaban hasta el siglo XVI, así que sería cuestión de poder acceder a ellos, que seguramente se encuentren ahí. Sin embargo, un detalle que resulta más que sugestivo: en el bautismo de Esteban Romero Silva, en 1754 en Buenos Aires, figura como padrino nada menos que Pedro Huiraldes, el mismísimo muradano radicado en Mendoza. Y en el bautizo de María Jacinta Huiraldes, en 1763 en Mendoza, hija de Pedro Huiraldes, se inscribe como padrino nada menos que Eugenio Romero, fundador de la familia Romero de Buenos Aires. La conclusión es clara: Eugenio Romero y Pedro Huiraldes no serían solamente probables parientes, sino que concretamente, por decisión de ambos, fueron doblemente compadres. Quizás Huiraldes haya pasado a Mendoza, invitado por Romero, quien, como vimos, tuvo negocios y varios viajes a Chile. O por el contrario, tal vez Romero ejerció el comercio en el país trasandino por tener a un pariente y amigo en la vecina provincia de Mendoza. Todas conjeturas que entusiasman a continuar la investigación. Así que, un poco pasando en limpio, estas serían las principales conclusiones de esta investigación. Primero, que los Romero fueron una familia con destacada actuación en Buenos Aires, aunque relativamente desconocida como tal, por no extenderse el apellido por varonía. Al haber tantas líneas femeninas, esos vínculos familiares que estaban pasaban inadvertidos. En el Río de la Plata se aliaron familiar, política y comercialmente a familias gallegas, portuguesas y montañesas. Eso es algo a destacar. Todas las familias, todos los hombres con los que entroncaban las mujeres de la familia eran o vascos, o asturianos, o gallegos. Claramente había una tendencia ahí a entroncar, a aliarse familiarmente con gente de ese origen. El origen de los Romeros se encuentra en una familia de la nobleza hidalga baja de Muros, que portuar no suficientemente probado. Y finalmente, las raíces muradanas los hermanaban con los Huiraldes y Lagos, también destacadas familias porteñas, con quienes probablemente los unió la sangre en su lugar de origen y probabamente los unió el afecto a nuestro país. No a los Lagos, porque Francisco Lagos llegó a Buenos Aires bastantes años más tarde que Romero y Huiraldes. Seguramente se haya tratado de un sobrino nieto, etc. Y algunas cuestiones todavía pendientes, donde cualquier tipo de ayuda o información es más que bienvenida. Primero, el vínculo genealógico concreto entre los Romero de Camaño, Lagos y Huiraldes, que se encuentran en esos archivos en Galicia y que hasta poder hacernos de ellos no vamos a poder conocer. Las armas correspondientes a los Lagos o Lagos y a los Giraldes o Huiraldes, que ya hay algunos avances, como estuvimos viendo, pero todavía no están confirmados completamente. Después, creo que un aporte que sería interesante a la historiografía
genealogía sería conseguir el retrato del coronel Esteban Romero. Seguramente en algún lugar esté, yo no pude encontrarlo, pero al haber sido un personaje tan destacado de las guerras de independencia, Cabilante de Mayo, etc., creo que sería interesante poder contar con un retrato suyo que quizás los descendientes que puede que haya y que no conozcamos lo tengan en su poder. Y finalmente, vinculado a eso, la descendencia por varonía de la familia Romero de Camaño. Esa única línea del único hijo varón, del único hijo varón, del único hijo varón, seguramente hoy en día haya alguna sucesión y bueno, sería interesante poder contactarlos y también compartirles esta información. Así que bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Preguntas al expositor. Una curiosidad para mí, porque tengo un octavo abuelo de Martínez de Villanueva de Oscos. Ese Martínez, ¿vos viste partida, documentación de esa familia? O sea, mi pregunta en particular es si viste alguna referencia a Martínez de la casa de Orcajo. La realidad es que pude llegar hasta los padres de Francisco Martínez, que el padre era, no recuerdo el nombre, pero como si te dijera Juan Martínez y María Pérez, nombres muy poco originales que dificultan cualquier investigación, y no pude acceder a archivos parroquiales o a padrones en Villanueva de Oscos, así que es una línea que no pude continuar, sí con los Escandón, con los Arechavaleta y otras líneas de esa rama familiar, pero justamente los Martínez no pude subir en el árbol genealógico. Sí, por suerte bajar, que hay varias líneas que no estaban entroncadas, familias importantes como los González de Solar, los Alemán, etc., que es una familia que se destacó por todos declarar una última voluntad y dejar testamento. Entonces, por suerte, en el Archivo General de la Nación se encuentran muchísimos documentos que cuentan no solo los vínculos genealógicos de los miembros de la rama Martínez Romero, sino también su vida cotidiana, sus bienes, a quien le dejaban cada mueble, cada bien que era parte de su patrimonio. Así que muy interesante, pero por ahora no pude subir en el árbol genealógico. Jorge Vera. Sí, los Romero, es una dirección de los Romeo de Aragón. Claro, esa es la versión que propone Artaza. Yo creo que es una idea más bien mítica. Todo lo que tenga que ver con participó en la batalla de Navas de Tolosa, yo por las dudas me tomo con pinzas. Claro, que es una palabra muy común, Romero, así que puede ser que venga de la planta, digamos. Esos retratos miniaturas están en poder de alguien. Los retratos de los Pereda, los de Pellegrini, estaban en poder de Alfonso de la Ferrara. Hoy en día no sé quién los tendrá, pero en su momento estaban en la familia de la Ferrara. ¿O lo vas a publicar? El trabajo lo voy a publicar, sí. Los retratos también. Y los retratos también. Podría preguntar a Federico Pinedo, que no sé si vino, tal vez venía, pero si no le pregunto que estaban en su familia. ¿Se lo pregunta? Yo soy hija de Marta Richter, vos me nombre, y bueno, vos decías que tenías información sobre Marta Richter. ¿Tenés esa parte? Sí, los Atucha fueron tratados muy extensamente por Diego Herrera Vegas en Familias Argentinas, tomo 2, primera parte, ahí está desarrollada toda la familia. Esa foto que vos tenés yo la tengo en casa. Ah, Tengo otra foto si querés que... buenísimo, sí, después intercambiamos contacto.
pero hay mucha información de los Atucha y es interesante el vínculo de los hermanos Atucha con las Lima, con las hijas que Josefina Formieles creo que está trabajando en la genealogía de esta familia, que es muy interesante y que tuvieron un arraigo y una influencia muy grande en la zona de Zárate. Así que también y todas esas historias que vos hacías, yo las escuchaba en madre. buenísimo, bueno, todo más que válido y valioso para publicar. Centraste en Enrique Pinedo padre y no hablaste de Federico y de los chicos. Claro, pasa que si ya iba hasta esa generación, si venía todo el día, era demasiado. Muchas personas, muchas ramas familiares, así que para que no me manden y me saquen de acá, quise acotarlo. Luego de la Juray. También particular. Los parceros. Tienes mucha información, poca. Yo soy troncoso y parcero de Yumi y de Oces. O sea que es muy probable que ahí tengamos. Seguramente. De los parceros no tengo tanta información. No tengo ni siquiera el testamento de Jacinto Antonio Parcero. Así que estoy empezando a. Esos sí son otra rama, pero puede ser que en algún punto se entronquen. Es una línea que todavía no desarrollé tanto. Me centré más en lo romero y el trabajo tiene creo que 50, 60 páginas, es mucho más extenso. En su momento también iré más en profundidad con los Urquiaga, con los parceros y las otras líneas. Urquiaga también, y conectaría con los Urquiaga de México, porque son parientes directos con el libro. Ah, perfecto. Genial. Gracias. Fuiste a España porque vi algunas fotos de portales y también te quería preguntar si en los lugares que vos estudiaste había estudios de economía, o sea, estudios sobre la casa solar, centrados sobre la casa. No tuve la oportunidad de ir a España para esta investigación. Me valí más que nada de Google Street View, de las herramientas que tenemos hoy en día gracias al Internet y de muchas fotos de Facebook, de Instagram incluso, que son una gran herramienta. En otra investigación sobre los Ortiz de Zárate no encontraba las armas de la familia hasta que en Google Street View encontré que se veía como adentro de una casa por la ventana estaban las armas de los Zárate a color, digamos, con los esmaltes y todo. Y bueno, es una herramienta que invito a usar. Y gracias. Y Google Street View es una herramienta que te permite caminar por las calles de todo el mundo y especialmente Europa. Y lo que hice fue a través de la Biblioteca de España, la Biblioteca Nacional de España, pedir algunos libros que con un importe muy bajo ellos lo digitalizan y te lo mandan. Así que también eso es una gran herramienta, que también me sirvió, por ejemplo, para encontrar el escudo y el origen de los becar, que eso fue escribirles y pagar 5 euros, 10 euros y que me lleguen información. ¿Alguna otra pregunta?